Estoy 100% seguro de que el autor de la lección no se imaginaba que hoy día estaríamos en la situación que estamos sin poder ir bien a las iglesias, con la gran mayoría de las iglesias cerradas, teniendo que reunirnos en casas. Pero deja decirte una cosa, y ahí es como Dios es increíblemente sabio y guía todas las cosas. El estudio de esta semana nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros podríamos seguir creciendo la obra de Dios sin la necesidad de las iglesias abiertas. Para entender más sobre eso, sigamos juntos durante este estudio. Estoy seguro que será una bendición. Lección número 10. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira qué interesante. Este es uno de los textos que más me llama la atención. Porque a mí, Rubén, en mi ministerio, he dedicado mi ministerio a la predicación del Evangelio a través del evangelismo. Y creo que es la misión de la iglesia alcanzar el máximo de personas que se pueda alcanzar. Tristemente, en el afán de alcanzar mucha gente, por veces algunas iglesias se olvidan de saber usar los métodos que Dios estableció para alcanzarnos estas muchas gentes. Y uno de los mejores métodos, si no el mejor método para alcanzar a las personas, se llama grupos pequeños. Esta semana la lección tiene el título Una forma apasionante de participar y hablaremos exclusivamente sobre grupos pequeños. Va a ser un diálogo muy interesante, así que apriétese bien el cinturón porque despegamos ahora mismo. En la lección del día domingo vamos a hablar sobre la unidad que existe en la Trinidad. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque quiero mostrarles, la lección quiere mostrarnos que en esa unidad hay acción y en esa acción hay bendición. La lección con mucho cuidado llega a comparar la Trinidad a un grupo pequeño. Lógicamente que no podemos basar esa comparación en la exegesis bíblica. Pero la idea de que es un grupo, una unidad de 3 personas trabajando juntos para el beneficio de alguien, nos ayuda a entender el trabajo de grupos pequeños. Los grupos pequeños tienen como su finalidad alcanzar a alguien, bendecir a alguien, ayudar a alguien, así como la Trinidad tuvo como objetivo en la creación del mundo ayudar al ser humano y ayudar al universo como un todo. Dios fue el arquitecto, Cristo fue el agente que ejecutó la creación y el Espíritu Santo estuvo juntamente con Cristo haciendo todas las cosas. Ese es el primer concepto de grupos pequeños que vamos a tener que aprender hoy día. El grupo pequeño existe para bendecir, existe para alcanzar, existe para ayudar. Trabaja en unidad, no pensando en sí mismo y sí pensando en los demás. Si el grupo pequeño existe solamente por su existencia, por su cuidado, naturalmente fracasará. Y yo sé que hay muchos buenos líderes de iglesia que ahorita mismo están mirando eso y dicen, pastor, ya intentamos grupos pequeños en nuestra iglesia y no funcionó. Querido, por favor, no piense que le estoy criticando a usted o a su iglesia. No lo conozco a usted, ni conozco a su iglesia mayormente. Pero permítame decir esto. Los grupos pequeños, el trabajo en grupos pequeños, tiene origen en Dios. Y si no funcionó, hay solamente 2 posibilidades. O que en su iglesia lo hicieron mal, o que Dios está equivocado. Y honestamente, no creo que Dios esté equivocado.
Entonces, vamos durante esta semana a puntuar principios de grupos pequeños para que los grupos pequeños en su iglesia y en especial para que usted pueda tener el deseo de un grupo pequeño. El primer concepto es unidad de acción, siempre de adentro hacia afuera. La lección del día lunes presenta quizá los dos mejores ejemplos de cómo trabajar en un grupo pequeño es más saludable y trae mejores resultados. Conocemos bien la historia de Moisés, de cómo Moisés estaba acabando, interactuando con persona por persona. Había una línea interminable afuera de la carpa de Moisés porque querían que Moisés hablara. Y el suegro de Moisés, hay alguna gente que dice que si fuera la suegra no hubiera dicho nada, pero bromas aparte. El suegro de Moisés le dice a Moisés, lo que estás haciendo no es bueno. Y entonces el suegro de Moisés le da a Moisés una de las primeras estructuras de grupos pequeños que tenemos en la Biblia. Ahora, lógicamente que lo que el suegro de Moisés le dijo no es el grupo pequeño que nosotros tenemos en nuestra iglesia, solamente le enseñó el concepto de que se dividiera la multitud en grupos menores y de esa manera sería más fácil administrarlos. Los grupos pequeños del pueblo de Israel, aunque la lección quiere decir de alguna manera que se reunían, que había cuidado espiritual, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia muestra es que en esos grupos pequeños había el cuidado de administración del pueblo. El concepto ahí es muy claro y divino. Si tienes una iglesia de 500 miembros, es imposible cuidarla. Pero si la dividimos en 50 grupos de 10 personas, es mucho más fácil cuidar, es mucho más fácil administrar. Ese concepto es divino. Y el otro ejemplo que tenemos es del propio Señor Jesucristo. Pues si el Señor Jesucristo hizo un grupo pequeño para entrenar y preparar un grupo para la predicación del Evangelio, ¿cómo podemos nosotros decir que no funciona? Pastor, ya lo intentamos tantas veces. Es que la experiencia que Dios me ha dado de los últimos 23 años como pastor es de que comúnmente cuando lanzamos eso en iglesias y no funciona, es porque desde el comienzo la gente no quería que funcionara. Entonces no se comprometen, no se involucran y pues al rato las cosas comienzan a caer y ahí estamos los que pues ya queríamos que no funcionara diciendo que no funciona. Cristo hizo un grupo pequeño, 3 años entrenando. Y después de 3 años entrenando a esa gente, 3 años y medio, y después 40 días más entrenando a estos mismos 11 para la última etapa, sacudió el mundo entero. Cristo lo hizo. Estos dos conceptos de grupos pequeños en la Biblia quizás sean los mejores conceptos de grupos pequeños que tenemos. Si funcionó para Moisés, si funcionó para el Señor Jesucristo, seguramente funcionará para nosotros también. Para la lección del día martes, quiero comenzar leyendo una cita de Elena de White que es muy interesante y que valdría siempre tenerla en cuenta cuando hablamos de grupos pequeños en nuestras iglesias. Escuche bien lo que dice la cita. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos, en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. El grupo pequeño debe organizarse para servir, para bendecir, para ayudar. Esa es su misión del grupo.
Y aquí vamos a poner un nuevo concepto. Vimos el concepto de que trabajar con menos gente es mejor. Vimos que la Biblia presenta por lo menos dos, muchos más, pero dos fuertes ejemplos de cómo trabajar en un grupo pequeño es mejor. Y aquí vamos a encontrar, porque ya comienza, yo sé que en tu corazón comienza a brotar la idea, pastor, yo quisiera tener un grupo, pero no sé cómo comenzar. Y aquí, en Corintios 12, del 12 al 25, no vamos a leer todo el texto, el apóstol Pablo habla del cuerpo. Y para que el cuerpo funcione, el cuerpo nos enseña, nos da una enseñanza muy interesante de cómo podemos funcionar. El cuerpo se divide en sistemas. El digestivo, el respiratorio, de huesos, pues así se divide el cuerpo. Tienen una afinidad, tienen un mismo objetivo, por eso trabajan juntos. Ese concepto nos puede ayudar mucho en la formación de grupos pequeños. Me acuerdo la primera vez que hice funcionar grupos pequeños en mi iglesia, allá en la ciudad de Paraíso de Tocantins, en Brasil, donde comencé mi ministerio. Yo sé que la gente de Paraíso, algunos se aventuran en escucharme hablar en español, y cómo mi esposa y yo aprendimos a amar ese distrito allá, Paraíso, Fátima, Barrolandia, Cristalandia, Divinópolis, tantas ciudades que pudimos visitar allá. Entonces yo me acuerdo que dibujé un mapa de la ciudad y dije, bueno, usted que vive cerca aquí va a trabajar con este otro aquí, van a hacer un grupo, usted. Y no me funcionó. Pues en mi corazón vino la idea, pues eso no funciona. Pero ahí otra vez leía la Biblia. Cristo hizo grupos pequeños, Moisés hizo grupos pequeños. Elena de White dice que el Señor le reveló grupos pequeños y el Señor no puede errar. Pues entonces si alguien está equivocado soy yo. Y me acuerdo una ancianita, desde su sabiduría, de los años de líder de iglesia, ¿cómo sería bueno que nosotros pastores le hagamos más caso a los miembros de iglesia? Escucháramos más, nos aconsejáramos con esos líderes. Entonces esa señora me dice así, pastor, no desanime. ¿Me permite un consejo? Yo digo, sí, hermana. Yo tenía 23 años, era muchachito. Y me dice, pastor, yo prefiero cruzar la ciudad y ir a la casa de mi comadre para trabajar con ella. Pero hermana, es mucho trabajo. Me decía, yo sé, es que tenemos afinidad, pastor. Nos llevamos bien. Nos conocemos desde mucho tiempo. Nos gusta trabajar juntas. Usted quiere armar un grupo pequeño, busque sus amigos y comiencen el trabajo. Lidere con sus amigos, con aquellos con quien usted se lleva bien. De esa manera, hay mucho más posibilidad de que su grupo pequeño salga adelante. En su iglesia, yo siempre le digo, siga la recomendación de su pastor y de sus líderes, pero si me permite un consejo a su iglesia, trabajen por afinidad. Yo trabajo mejor con quien me llevo mejor. Eso es inevitable. De esa manera, yo creo que los grupos pequeños tendrán mucho más éxito. Y en mi distrito, allá en Paraíso, tuvimos un gran éxito con esa obra. Cuando comenzamos el estudio de esta semana, yo dije que el autor nunca se hubiera imaginado cómo estaríamos hoy día. Yo recibo muchos mensajes de gente diciendo, pastor, tenemos que levantarnos contra los gobiernos que nos están prohibiendo de adorar. Ningún gobierno nos está prohibiendo de adorar. Lo que sí está pasando es tenemos que tener precauciones con todo el desconocimiento que tenemos en relación a esa pandemia. Es nuestro deber respetar las reglas. Usted tiene el derecho de estar de desacuerdo con ellas, pero es nuestro deber respetar las reglas y seguir las reglas que los gobiernos están imponiendo en cuestiones de salud. Ahora, una cosa quedó claro. No necesitamos las iglesias para seguir predicando el evangelio. Que el edificio, que el templo
nunca más se vuelva a abrir, ojalá se vuelva a abrir muy pronto, pero que nunca más se vuelva a abrir, podemos sacudir el mundo con la predicación del Evangelio, no solamente a través de los medios sociales, pero mucho mejor a través de los grupos pequeños. Mira, ¿cómo creció la iglesia apostólica? Y mucha gente quiere decir, no, mira que se reunían en grupos pequeños y todo. No, eran iglesias en los hogares. Porque eran hogares, eran grupitos más pequeños. Fueron organizados porque no tenían para comprar templos. Entonces, cuando se llenaba una casa, pues en otra casa y en otra casa, eran iglesias hogares. ¿Y qué traía de provecho eso? Había intimidad entre las personas. Vemos como Lucas en Hechos 18 y capítulo 18, capítulo 20, como él menciona nombres de las personas. ¿Cómo era posible? Acuérdese que para ese entonces ya se habían bautizado 3,000, ya se habían bautizado 2,000. Pero Lucas todavía sabía el nombre de las personas. ¿Por qué? Porque en la iglesia hogar, en el grupo pequeño, es posible saber quiénes son las personas. Es posible dialogar, es posible conversar. ¿Se da cuenta usted? Entonces, hoy día no necesitamos que las iglesias abran. Si las iglesias nunca más se vuelvan a abrir, pero en los hogares nos podemos reunir, saldremos adelante y vamos a acudir al mundo otra vez. Querido, no cree todo un drama porque se le cerró su iglesia. Predique con la internet. ¿Sabía que usted puede hacer un grupo pequeño en Facebook? Organice un watch party, no sé cómo se llama en español, de mirar juntos. Organice un grupo en Facebook que sea su grupo pequeño, que ustedes puedan estar en contacto. Organice un grupo pequeño por WhatsApp, que ustedes puedan estar en contacto. Organice un grupo pequeño por Zoom, donde ustedes puedan estar en contacto. Todo eso ayuda. Lo importante es, en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de cómo funcionar en grupos menores ayudaba. Y en el Nuevo Testamento encontramos la iglesia apostólica creciendo de manera asustadora usando grupos pequeños. Jamás se le ocurre decir que grupos pequeños no funcionan. La iglesia creció y llegó a ser una de las más grandes iglesias del mundo, reuniéndose solamente en casas, sin tener templos. Y voy a añadir algo más peligroso, sin tener conferencias, uniones, divisiones, conferencias generales. Nosotros podemos hacer mucho por Cristo sin depender de las estructuras. No estoy criticando las estructuras, creo que son buenas, tienen su lugar. Pero esta pandemia nos mostró una cosa: la obra no avanza porque las estructuras funcionan. La obra avanza porque usted, querido amigo, querida amiga, predica el Evangelio de todas las maneras posibles y se involucra y trabaja. La predicación del Evangelio va a seguir. ¿Y usted? Usted es parte de todo eso. La lección del día jueves muestra algo muy interesante. Muestra que nosotros tenemos algo que hacer en ese grupo. Mucha gente me dice, pastor, ¿nos reunimos y qué? Bueno, básicamente hay 3 cosas que hacer. Primero, relacionarse. La Biblia muestra eso en Hechos, el capítulo 4, en los varios versos, capítulo 20, cómo la gente se relacionaba entre ellos. Gente, no nacimos para ser islas solitarias. Recuérdese que en la creación hay un ritmo donde Dios dice, y era bueno, y era bueno, y era bueno. De repente ese ritmo se quiebra cuando dice Dios, no es bueno. ¿Y cuál fue la cosa que no era buena en la creación? Cuando se vio que el ser humano estaba solitario. No es bueno que el hombre esté solo. No nacimos para estar solos. Por eso los grupos pequeños nos ayudan a estar en comunión, conocernos más. Por eso uno entra a la iglesia, cientos de personas, o 100 personas, o 50 personas. Es imposible saludar a todo el mundo, pero en un grupo pequeño es siempre tan bueno. Primero, socialicen. Segundo, oren.
Gasten tiempo orando los unos por los otros. Es ahí donde podemos abrir nuestro corazón, donde podemos pedir que nuestros hermanos intercedan por nosotros. En su grupo pequeño se va a dar cuenta que alguien está sufriendo, pues arrodíllense al lado de este. Oren por él. Y por último, estudien la Biblia. Conozcan de Cristo. Gasten tiempo conociendo la palabra de Dios. Orar y estudiar la Biblia nos prepara para lo que más el grupo pequeño tiene que hacer, que es prepararnos, y es el cuarto punto: socialización, oración, estudio de la Biblia y preparación para la misión. Salir y llevar todo lo que estamos viviendo aquí para personas que están necesitando y están lejos por allá. Yo pudiera pasar horas aquí hablando del ministerio de grupos pequeños. Creo que usted ya entendió. Quiero terminar la lección de hoy día haciéndole a usted un desafío. ¿Qué tal si comienza un grupo pequeño? Pastor, no puedo salir de casa. Comience por Facebook. Comience por WhatsApp. Comience por Zoom. Pero comience. Haga algo por Cristo. Pastor, ¿qué voy a enseñar? Hay tanto material en la internet que usted puede usar para eso. Mis materiales mismos lo puede usar para eso. Estoy seguro que al participar de ese grupo, usted sentirá cómo es bueno trabajar por Cristo, cómo es bueno predicar el Evangelio. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que le haya gustado el ensayo nuevo. Está más bonito, ¿no? Está más tranquilo. Ese jardín allá atrás, que será de verdad o no, está bastante bonito. Que Dios te bendiga. Gracias por pasar por aquí. Si puedes, por favor, suscríbete, comparte el video con las personas. Ahí va a ver en pantalla ya otros videos que seguramente serán de bendición para usted también. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Chao.